Vamos mañana, mamá. Vendí tu casa de la playa. Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza como si hubieran quedado atrapadas en el tiempo, repitiéndose en silencio dentro de mí. Recuerdo exactamente la mañana en que lo dije. El sol entraba por la ventana de la cocina mezclado con el aroma del café que ella acababa de colar. El sonido del mar distante aún llegaba débil entre las rendijas, como un recordatorio de todo lo que estaba a punto de borrar de nuestra historia. Ella estaba allí, de pie, con la taza en la mano, el delantal un poco arrugado y esa mirada serena que solo las madres tienen, una mirada que parece ver mucho más allá de lo que se dice. Cuando escuchó mis palabras, la cuchara se detuvo en el aire. No cayó, no tembló, simplemente se detuvo. Fue el silencio más pesado que he sentido en mi vida. Aún intenté disimular, sonreír, decir que era lo mejor para nosotras, que esa casa solo traía gastos, que nadie iba más allí, que ella misma estaba cansada. Hablé rápido, como quien intenta esconder la culpa detrás de la lógica, pero no respondió. Simplemente se sentó despacio, miró por la ventana y se quedó allí, en silencio, como si intentara recordar algo que yo ya había olvidado hacía mucho tiempo. En ese instante pensé que estaba siendo responsable, práctica, adulta. Creí que vender aquella casa era un paso necesario, una decisión madura que traería tranquilidad para ella y para mí. Estaba convencida de que hacía lo correcto. Pero hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que lo correcto es una palabra peligrosa cuando viene sin escuchar, sin corazón. La verdad es que nunca pregunté qué significaba realmente esa casa para ella. Nunca me detuve a entender que aquel lugar, con paredes sencillas y muebles antiguos, era el pedazo más vivo de nuestra historia. Allí estaba el eco de las risas de mi padre, las fiestas de fin de año, los pasos pequeños de los nietos, el olor a sal mezclado con el perfume de las flores que ella cultivaba en el jardín. Pero en mi prisa por resolver, solo vi una propiedad vieja. No vi recuerdos, no vi sentimientos. Y aquel día, cuando ella guardó silencio, lo que no sabía era que su silencio no era enojo, era despedida. Aquella mirada que me atravesó era la de una madre que entiende cuando está perdiendo lo poco que le queda, pero que elige no pelear. Porque a veces el amor es eso, dejar que el otro se equivoque, aun sabiendo cuánto va a doler. Toda la escena fue tan simple y al mismo tiempo tan profunda. El reloj marcaba las 8 de la mañana. Un pajarito se posó en la ventana. Ella movió el café y con una calma que me desconcertó, solo preguntó: ¿Estás segura de esto, hija? Respondí que sí, firme, tratando de ocultar la inseguridad. Asintió con una leve sonrisa y dijo: Entonces está bien, vamos mañana. Y volvió a tomar el café como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, algo profundo que en ese momento no percibí. Era como si hubiera aceptado no solo la venta de la casa, sino el fin de un ciclo, la despedida de un tiempo que yo estaba destruyendo sin darme cuenta. No imaginaba que esas serían las últimas horas en que veríamos esa casa aún como nuestra. Cuando salí para el trabajo, miré hacia atrás y vi a mi madre en la terraza, sentada en la vieja mecedora, mirando hacia el mar. El viento hacía ondear su pañuelo y por un instante tuve ganas de regresar, de decir que tal vez era mejor esperar. Pero no regresé. Casi nunca regresamos cuando aún hay tiempo, y ahí es donde habita el arrepentimiento. No lo sabía, pero ese día sería el punto de inflexión de mi vida. El día en que aprendí que algunas decisiones lo cambian todo, no porque involucren dinero o bienes, sino porque rompen lazos invisibles que nos unen a quienes somos. Cuando dije: vendí tu casa de la playa, no vendí una casa. Vendí el último pedazo del amor que mi padre dejó. Vendí el hogar donde mi madre guardaba lo que quedaba de nosotras. Y ella, con su dulzura y sabiduría silenciosa, simplemente dejó que el tiempo me enseñara lo que el orgullo no me permitió ver. La vida tiene una manera curiosa de hacernos entender demasiado tarde aquello que deberíamos haber sentido antes. Y en aquel desayuno sin discusiones, sin lágrimas, mi madre empezó a despedirse, no de la casa, sino de una parte de mí que sabía que el mundo aún iba a romper. Si hubiera sabido lo que vendría, habría guardado ese momento en un frasco de cristal. Habría pedido perdón antes de tener que implorarlo, pero no lo sabía. Y precisamente eso es lo que hace que este recuerdo esté tan vivo. El hecho de que, a veces, las frases más simples son las que más duelen. Vamos mañana, mamá. Vendí tu casa de la playa. Yo creía que estaba tomando una decisión. En realidad, estaba abriendo la puerta a una historia que lo cambiaría todo. Y fue allí,
en esa cocina iluminada por el sol de la mañana, donde comenzó el fin de algo que solo entendería mucho tiempo después. Esa casa no era solo una casa, era un pedazo de vida guardado entre paredes sencillas, pero llenas de recuerdos. Fue allí donde mi madre volvió a empezar, sola, después de que papá se fue. La recuerdo firme, barriendo el patio con el delantal atado a la cintura y el cabello recogido en un moño que arreglaba a cada rato. Yo era niña, y para mí aquella casa era el mundo entero, el olor a tierra mojada cuando llovía, el sonido de las olas que llegaba suave al atardecer, la radio tocando boleros mientras el pastel se horneaba. Era una casa viva, hecha de risas, de discusiones tontas, de sonrisas y perdones. Allí era donde la vida sucedía, de la forma más simple y hermosa posible. Pero los años pasaron. Yo crecí, me mudé de ciudad y lo que antes era el centro de mi universo se convirtió solo en un punto distante en el mapa de mi memoria. Cuando volvía en las vacaciones, la casa parecía más pequeña, más vieja, más silenciosa. Las ventanas de madera estaban desgastadas, el portón oxidado y el jardín, ese jardín que ella cuidaba con tanto amor, ya no tenía el mismo brillo. Yo veía todo eso y pensaba que era señal de que ya era hora de seguir adelante, de dejar descansar el pasado. Mi madre, sin embargo, nunca pensó así. Ella veía belleza en las grietas, historia en las manchas de las paredes, recuerdos en cada rincón. Para ella esa casa era el último lazo con el amor de su vida, con el padre que nos dejó demasiado pronto, con los hijos que crecieron rápido y se esparcieron por el mundo. Era el refugio donde enfrentó la soledad, el abrigo donde aprendió a ser fuerte, el escenario de las pequeñas alegrías que aún la mantenían en pie. Recuerdo un día en especial. Ella estaba sentada en la terraza, regando las flores, cuando comenté: «Mamá, esta casa ya no te sirve. Es vieja, da trabajo, se filtra el agua en el cuarto del fondo y nadie más viene aquí». Me miró y respondió, con la calma de quien ya entendió lo que realmente vale la vida: «Hija, cuando lo que se tiene son recuerdos, cualquier pared se vuelve refugio». Me reí, sin entender. Pensaba que estaba atrapada en el pasado. Yo, con mis cálculos y planillas, creía que era más racional, más práctica. Veía todo en números, costos, reparaciones, impuestos. Pensaba que vender era liberar, simplificar, que ella necesitaba dejar todo eso atrás y vivir el resto de sus días en paz, sin preocupaciones. Pero la paz que yo imaginaba era distinta de la suya. Para mi madre, la paz era despertar con el olor del mar, tomar café mirando el patio, oír el viento moviendo las cortinas y saber que ese era el mismo lugar donde la vida comenzó de nuevo cuando pensó que ya no podría más. Yo no veía eso. Yo veía cuentas, ella veía historia. Yo veía una propiedad. Ella veía el hogar donde transformó el dolor en fuerza. Era el lugar donde cada pared contaba un capítulo de nuestra vida. El cuarto donde yo dormía, y ella dejaba la luz encendida hasta que me quedaba dormida, la cocina donde aprendí a hacer mi primer pastel, la sala donde lloramos juntas cuando papá se fue. Todo allí tenía alma. Cada detalle guardaba un momento que el tiempo no logró borrar. Pero yo, ciega por la prisa de la vida moderna, no veía nada de eso. Pensaba que el amor podía guardarse en recuerdos digitales, en fotos del celular, en videos antiguos. Decía: «Mamá, lo que importa es lo que sentimos, no el lugar». Y ella, sonriendo, solo decía: «Pero es el lugar el que nos recuerda lo que sentimos». La verdad es que, mientras ella veía el pasado como raíz, yo lo veía como peso. Yo quería que ella fuera más liviana, pero tal vez era yo quien necesitaba ligereza. Pensaba que vender esa casa era un acto de amor, que la estaba liberando de una carga cuando en realidad le estaba quitando el suelo, porque esa casa era más que ladrillos y tejas. Era un cuerpo con alma. Era el espacio donde la ausencia se transformó en presencia, donde aprendió a reír de nuevo después de perder al hombre que amaba, donde esperaba cada atardecer la visita de los hijos que casi nunca venían. Y aún así nunca se quejaba. Decía que la soledad allí era más dulce porque estaba rodeada de buenos recuerdos. Y en el fondo creo que sabía que algún día yo lo entendería. Pero la vida tiene sus tiempos. Y yo en aquella época estaba con la prisa de quien cree que puede controlar el destino. Hablaba de practicidad, de inversiones, de futuro, y ella me escuchaba, paciente, removiendo el azúcar en el café, como si dijera sin palabras que el amor no cabe en planillas. Así fue siempre, una mujer que creía que lo que realmente vale son las pequeñas cosas, aquellas que no se pueden vender. El olor del pastel saliendo del horno, la flor que nace en la grieta del muro,
el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Recuerdo el día en que me mostró un cajón lleno de cartas antiguas, notas de mi padre, dibujos nuestros, recortes de periódico, flores secas guardadas en libros. Y yo impaciente dije, ¿para qué guardar todo eso, mamá? Ella respondió, porque es lo que me hace recordar quién soy. En ese momento me reí. Hoy lloro solo de recordarlo, porque ahora lo entiendo. Esa casa era el espejo de su alma. Cada rincón contaba una historia de amor, de lucha, de renacer. Y cuando decidí venderla no me di cuenta de que estaba intentando borrar todo eso. Quise convertir en dinero lo que era inconmensurable. Quise simplificar su vida, pero compliqué el sentido de la mía. Y lo más triste es que, en mi prisa por resolver todo, no percibí cuánto esa casa era el último refugio de la mujer que me enseñó todo lo que sé sobre el amor y el coraje. Hoy, cuando cierro los ojos, aún veo esa terraza bañada por el sol, el aroma del café fresco y el sonido de su voz llamando mi nombre. Y me doy cuenta de que, por más que pase el tiempo, algunas casas nunca dejan de habitar dentro de nosotros. Son como un refugio invisible que llevamos en el corazón, incluso cuando ya no existen en el mundo. Esa casa era el corazón de nuestra familia y solo lo comprendí cuando ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el sol salió como siempre, pero parecía diferente. El aire estaba pesado y había algo extraño en esa mañana. Mi madre y yo volvimos a la casa de la playa para recoger las últimas cosas. Era la despedida oficial, el final de una historia que yo, ingenua, creía que solo trataba de paredes y techos. El portón aún rechinaba, el mismo sonido que escuchaba cuando era niña y volvía corriendo de la playa, con los pies llenos de arena y el corazón ligero. Ahora, ese sonido parecía un lamento. Mi madre entró primero. Caminó despacio, con pasos cortos, como quien teme que el suelo desaparezca bajo sus pies. La observé en silencio, intentando parecer firme, intentando esconder la duda que comenzaba a rondarme. Ella miró el jardín, pasó la mano sobre las flores marchitas y dijo en voz baja, «Necesitan agua». Y yo respondí impaciente, «Mamá, mañana ya tendrán otro dueño». No discutió. Solo asintió levemente con la cabeza y siguió caminando. Era como si cada rincón de la casa se despidiera de ella y ella a su vez se despidiera de cada recuerdo. Tomamos cajas, fotos antiguas, algunas ropas y la radio vieja que insistió en llevarse. La casa parecía más pequeña, vacía, fría. El eco de los pasos se mezclaba con el sonido distante de las olas. Yo quería que todo terminara pronto. Quería salir de allí antes de que el arrepentimiento me dominara. Fue entonces cuando se detuvo frente a la ventana del salón y se quedó mirando el mar. Permaneció allí varios minutos, inmóvil mientras la brisa entraba y hacía ondear suavemente su pañuelo. Dije, intentando romper el silencio, «Mamá, tenemos que irnos, el comprador va a llegar». Y ella respondió con una voz serena, casi dulce, «Si crees que es lo mejor para ti, hija, está bien». En ese momento no entendí. Me confundió esa frase. «¿Para mí?», pensé. No era para nosotras. Estaba haciendo todo para ayudarla, para simplificar las cosas, para dejarla más tranquila. Pero la manera en que lo dijo parecía que la casa nunca había sido suya, o tal vez nunca fue mi decisión. Aún así, ignoré la incomodidad y seguí. Entramos al coche y fuimos al notario. Firmamos los papeles. El comprador, un hombre de traje y sonrisa comercial, agradeció rápidamente, me estrechó la mano y dijo que cuidaría bien del lugar. Mi madre solo respondió, «Eso espero». Cuando entregamos la llave, me miró con esa sonrisa triste, el tipo de sonrisa que parece contener 1000 palabras no dichas. Era una sonrisa que decía adiós, pero también decía, «Te entiendo». Pensé que todo estaba resuelto. Creí que por fin tendría paz, que ya no tendría que preocuparse por cuentas, mantenimiento o recuerdos antiguos. Pero lo que no sabía era que, en ese mismo instante, le estaba quitando lo que más la mantenía viva. Volvimos a casa en silencio. La radio del coche tocaba una canción antigua, de esas que le encantaban, pero esa vez no cantó. Se quedó mirando por la ventana, la mirada perdida en el horizonte. Cuando llegamos, bajó primero, puso la radio sobre la mesa y fue directamente a su habitación. Solo dijo, «Necesito descansar un poco». Y yo, cansada de tanto resolver cosas, también me acosté. La casa estaba demasiado silenciosa. Esa noche desperté con un presentimiento, un vacío, un silencio diferente. Como si algo dentro de mí dijera que algo no estaba bien. Fui a su habitación. La cama estaba hecha, intacta. El pañuelo que siempre usaba estaba doblado sobre la almohada. En la mesita de noche, una taza de té aún tibia,
un libro abierto y debajo de él una pequeña carta. Pero ella no estaba allí. Miré alrededor, la llamé por su nombre, fui al salón, al patio, a la calle. Nada. La sensación de pánico empezó a apoderarse de mí. Tomé el teléfono, llamé a familiares, vecinos, amigos. Nadie sabía nada, era como si hubiera desaparecido en el aire. El corazón me latía con fuerza, las manos temblaban y de repente todo lo que parecía estar bajo control se desmoronó. Fui a la cocina y allí encontré la radio encendida, sonando suavemente una canción que hablaba de despedidas. Fue entonces cuando sentí el primer arrepentimiento real. No por haber vendido una casa, sino por no haber notado lo que ella sentía. Pasé la madrugada despierta, con la carta en las manos, pero sin valor para abrirla. Tenía miedo de lo que podría encontrar allí. Quizás explicaciones, quizás despedidas, quizás la verdad que no quise escuchar. Cuando por fin la abrí, el olor del papel viejo me trajo recuerdos de la infancia y las primeras líneas me cortaron como un cuchillo. Hija, si algún día lees esto, es porque necesité alejarme un poco. No te asustes. A veces para entender el valor de las cosas es necesario perderlas primero. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No había huido, solo había decidido apartarse. Tal vez para dejarme sola con el peso de mi propia decisión. Quise creer que volvería al día siguiente, pero los días pasaron y nada. Ni una llamada, ni una carta, ni una pista. Con cada amanecer, la culpa crecía un poco más. Empecé a repasar cada palabra, cada mirada, intentando encontrar dónde fue que la perdí. Y en cada recuerdo el mismo detalle me atormentaba, su silencio. La calma, la aceptación. No discutió, no rogó, no intentó hacerme cambiar de idea. Solo me dejó elegir. Y fue esa libertad lo que más dolió. Solo entonces comencé a entender lo que quiso decir con si crees que es lo mejor para ti. No era ironía, no era reproche, era una rendición. Era el amor de madre diciendo, si eso es lo que necesitas hacer para entender, entonces hazlo. Y se fue, dejándome la lección más dura que alguien puede recibir, que el amor verdadero no retiene, solo espera a que algún día entiendas. La casa vendida, la llave entregada, la firma en el papel, nada de eso pesaba tanto como el vacío que quedó después. Porque por primera vez su ausencia hizo que la casa pareciera viva otra vez, en los recuerdos que me atormentaban, en las voces del pasado que volvían a resonar. Empezaba a entender, pero ya era tarde. Esa noche, mirando por la ventana, vi el reflejo de la luna en la taza de té que había dejado. Y comprendí que a veces la vida nos da avisos que elegimos ignorar. La forma en que miró el mar por última vez, la sonrisa contenida cuando firmó el documento, el toque suave en los marcos de las fotos antes de salir, todo eran despedidas silenciosas que no quise ver. Y ahora cada recuerdo suyo es una pregunta sin respuesta. ¿A dónde fue? ¿Por qué no me avisó? ¿Volverá algún día? ¿O será que, de alguna manera, solo quería enseñarme lo que ningún discurso podría? Que cuando vendemos el pasado no estamos vendiendo paredes, estamos vendiendo pedazos de nosotros mismos. Desde aquella noche nunca más dormí igual, y con cada amanecer el eco de aquella frase sigue acompañándome. Si crees que es lo mejor para ti, hija, está bien. Solo ahora entiendo que su está bien no era aceptación, era despedida. Era amor disfrazado de silencio. Era el último gesto de quien sabía que, para que yo creciera, debía sentirse en el vacío tan infame. Fueron horas de desesperación hasta que encontré su carta sobre la almohada. Pasé la noche entera caminando por la casa como una sombra, abriendo puertas, llamando su nombre, mirando hacia el portón como si fuera a aparecer en cualquier momento. Pero el tiempo pasaba y nada. Cuando entré a su habitación por tercera vez, vi algo diferente. La almohada estaba ligeramente hundida, como si alguien acabara de levantarse de allí. Y fue entonces cuando vi el sobre blanco, cuidadosamente colocado sobre la colcha, con mi nombre escrito a mano, su letra firme, redonda, la misma de cuando me dejaba notas en la lonchera cuando era niña. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La carta estaba doblada, sin sello, como si quisiera que la encontrara. Me senté despacio al borde de la cama y me quedé mirando aquel papel durante largos minutos, sin valor para abrirlo. Era como si, al leer esas palabras, por fin fuera a entender lo que ella había intentado decirme sin decir nada. Respiré hondo y comencé a leer. Hija, si algún día lees esto, espero que entiendas que las cosas no se miden por dinero. Esta casa no era mía, era de tu abuela, y estaba a tu nombre desde el día en que naciste. Las palabras parecían gritar en el papel.
Volví a leer una y otra vez sin poder creerlo. El corazón me latía tan rápido que parecía que iba a salirse del pecho. ¿Estaba mi nombre? Pensé. No tenía sentido. ¿Cómo podía esa casa ser mía desde mi nacimiento? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Las manos me temblaban y las lágrimas comenzaron a caer antes siquiera de comprenderlo todo. Seguí leyendo, aunque la vista se me nublaba. Cuando tu abuela partió, quiso que la casa fuera tuya, para que siempre tuvieras un lugar donde pudieras volver a empezar, como nosotras lo hicimos tantas veces. Pero nunca te lo conté porque quería que aprendieras el valor de lo que se conquista, no solo de lo que se hereda. Guardé este secreto pensando que tendría tiempo para decírtelo, pero el tiempo no nos pertenece. Cada línea parecía una confesión, una despedida y una lección al mismo tiempo. Continuaba. Siempre fuiste práctica, directa, fuerte. Heredaste eso de tu padre. Pero el mundo a veces nos hace olvidar que la fuerza no es solo resolver problemas, también es sentir, comprender y no huir cuando el dolor aprieta. Esta casa no era una carga, era nuestro refugio, y el tuyo también. Fue como si alguien hubiera abierto una herida dentro de mí. Había vendido mi propia herencia, lo que ella había guardado para mí, lo que venía de las manos de mi abuela, lo que sobrevivió a 3 generaciones de mujeres que nunca se rindieron. Lo cambié por prisa, por practicidad, por una ilusión de modernidad. Aquella casa era el último lazo entre el pasado y el futuro de nuestra familia, y yo la había convertido en números, contratos y firmas frías. Y lo peor de todo es que firmé sonriendo. Dejé la carta sobre mi regazo y me quedé allí, inmóvil, durante un tiempo que pareció una eternidad. El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas, y juraría que sentí el olor de su perfume mezclado con la sal del mar. Era como si, de alguna manera, todavía estuviera allí, observándome, esperando que entendiera. Tomé la carta otra vez y leí el final, donde escribía: «Sé que te vas a culpar, pero lo que quiero es que aprendas. Las casas, las cosas, los bienes, todo eso es polvo. Lo que queda es el amor que ponemos en cada gesto. No perdiste una casa, aún no has entendido lo que realmente significaba. Cuando lo hagas, me encontrarás de nuevo y no será en una dirección». En ese instante, el arrepentimiento me envolvió como una ola helada. Era más que tristeza, era vergüenza, culpa, la sensación de haber traicionado una promesa que nunca supe que existía. Empecé a buscar documentos, papeles, cualquier cosa que confirmara lo que decía. En el fondo del cajón de la cómoda encontré una carpeta vieja, amarillenta por el tiempo. Dentro estaba el testamento de mi abuela, firmado y sellado con la misma letra firme que recordaba de sus notas. Lo leí una y otra vez, y allí estaba escrito, claro y simple: «Dejo a mi nieta la casa de la playa para que nunca le falte un hogar». Lloré. Lloré como nunca había llorado antes. Cada lágrima parecía lavar un recuerdo olvidado, una culpa escondida. Yo, que siempre me creí tan racional, tan práctica, me di cuenta de que había tomado la decisión más importante de mi vida sin la mínima sensibilidad. Y lo más cruel era saber que al vender aquella casa no le había quitado algo a mi madre, me lo había quitado a mí. Empecé a recordar todo lo que esa casa representaba. Era el lugar donde mi abuela hacía sopa para todos en la calle, incluso cuando el dinero escaseaba, donde mi madre me enseñó a bailar, sosteniendo mis manos torpes, donde aprendí que el amor no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se comparte. Y ahora todo eso estaba en manos de un extraño. Tomé el testamento, lo doblé con cuidado y lo guardé junto a la carta. Me quedé mirando el vacío del cuarto, sintiendo el peso del silencio. Podía oír el sonido de las olas, el viento golpeando las ventanas, y de repente entendí lo que quería decir sobre el tiempo. El tiempo, de hecho, no es nuestro. Pasa, silencioso, y se lleva lo que dejamos escapar por distracción. Desde ese momento, algo cambió dentro de mí. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero también sabía que no podía simplemente aceptarlo. Empecé a hacer llamadas, busqué al comprador, fui al registro, intenté explicar la situación. Algunos me escucharon con lástima, otros con frialdad. Un negocio es un negocio, decían. Pero para mí eso no era un negocio, era la historia de mi familia. Pasé días intentando encontrar una salida legal, una manera de anular la venta, de recuperar lo que nunca debí perder. Pero cuanto más lo intentaba, más me daba cuenta de que no se trataba solo de la propiedad, era sobre el valor de las cosas que el dinero nunca podrá alcanzar. La casa ahora pertenecía a otro nombre, pero los recuerdos seguían siendo nuestros. Y por primera vez
Entendí que tal vez eso era lo que ella quería enseñarme, que lo que verdaderamente es nuestro nunca puede venderse. En los días siguientes releí la carta tantas veces que ya me sabía cada palabra de memoria. Era como escuchar su voz guiándome, perdonándome, abrazándome. La culpa aún dolía, pero poco a poco se mezclaba con otro sentimiento, el de gratitud. Gratitud por haber tenido una madre que, incluso en silencio, intentó enseñarme lo que es el amor. Gratitud por haber tenido una abuela que creyó en mí lo suficiente como para dejarme un legado. Gratitud por aún poder sentir todo eso, incluso sin la casa, incluso sin ellas. Fue allí, en esa habitación vacía, con el testamento en una mano y la carta en la otra, cuando comprendí algo que lo cambió todo. No había perdido un hogar, había perdido el rumbo. Y tal vez la única manera de encontrarlo era seguir el camino que ellas dejaron. Empezar de nuevo, pero esta vez con el corazón abierto, con la escucha que antes me faltó. La carta terminaba con una última frase, simple pero poderosa. Cuando mires el mar, recuerda, es el mismo, pero nunca igual. Y nosotras también somos así. Cerré los ojos e imaginé el mar golpeando contra las rocas, el olor a sal, el sonido del viento, y sentí como si, por un instante, ella estuviera allí, conmigo, diciéndome que el perdón comienza cuando el dolor da paso a la comprensión. Esa noche dormí abrazada a la carta. Por primera vez desde que desapareció pude descansar. En el sueño estaba en la vieja casa y ella me esperaba en la terraza, sonriendo. No dijo nada, solo me abrazó. Y cuando desperté entendí. La casa quizás ya no era mía, pero su amor todavía lo era. Y eso nadie jamás podría quitármelo. Pasé días intentando deshacer el negocio. Fueron días largos, pesados, de prisas y desesperación, como si el tiempo se hubiera convertido en un enemigo implacable. Me despertaba temprano y dormía tarde, con el mismo pensamiento martillando en mi cabeza. Tengo que recuperar la casa. Llamé al comprador, fui al registro, busqué abogados, pedí ayuda a conocidos. Lo intenté todo. Hablé con el nuevo dueño, supliqué, ofrecí pagar más, devolver el dinero, hacer cualquier cosa, pero nadie quiso dar marcha atrás. Para ellos era solo una transacción cerrada, un bien vendido, un contrato firmado. Para mí era la vida deshecha, el hilo cortado de una historia entera. Con cada negativa que recibía sentía la culpa hundirse más profundo, hasta el punto en que el arrepentimiento comenzó a doler físicamente. No quería el dinero, no quería reconocimiento, solo quería reparar el error, restaurar lo que había sido destruido, no por maldad, sino por la prisa, por la ceguera de quien cree saber lo que es mejor. Los días se volvieron un borrón. Caminaba por las calles sin ver realmente nada, repasando mentalmente todo lo que dije, todo lo que hice, todo lo que ignoré. Recordé el día en que ella miró el mar por última vez, el silencio en la cocina, la calma que interpreté como conformismo cuando en realidad era despedida. Recordé la carta, el testamento, las palabras de ella resonando dentro de mí. No todo lo que se pierde puede comprarse de nuevo. En ese momento esa frase adquirió otro peso. Era una verdad dura, desnuda, imposible de evitar. Entonces decidí volver a su casa, la única que quedaba, la casa sencilla de la ciudad, sin vista al mar, sin olor a sal, pero aún llena de vida. Cuando llegué la encontré en el jardín, arrodillada entre las plantas, las manos sucias de tierra y el rostro tranquilo, como si nada hubiera pasado. El sol caía suave sobre sus hombros y había una paz allí que yo no podía entender. Me quedé en el portón observándola por unos minutos. Cortaba ramas secas, podaba hojas, murmuraba una vieja canción. Por un instante sentí vergüenza de interrumpir ese momento, pero me vio. Se levantó despacio, se limpió las manos en el delantal y sonrió. Esa sonrisa tranquila que no juzga, que no pregunta, que solo acoge. No pude decir nada. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Ella, con la sabiduría que solo el tiempo da, simplemente señaló una silla y dijo: «Siéntate, hija. Pronto va a llover, y es bueno descansar un poco antes». Me senté y el silencio se instaló entre nosotras, un silencio que no era incómodo, sino denso, lleno de todo lo que debía decirse y aún no se había dicho. Miré sus manos, fuertes, marcadas, con tierra en las uñas, y pensé en cuántas veces esas mismas manos me sostuvieron cuando caí, me alimentaron, me consolaron. Ahora eran las manos de una mujer que había perdido todo lo que amaba, y aún así seguía cuidando lo que quedaba. Finalmente susurré: «Mamá, intenté recuperar la casa». Ella siguió moviendo la tierra sin mirarme. «Lo sé, hija.
Pero no pude. El comprador no quiso. El registro dijo que ya era demasiado tarde. Hice todo mal, mamá. No debí venderla. No sabía que era mía. No sabía cuánto significaba para ti. Ella suspiró, se secó el sudor de la frente y me miró con una dulzura que me desarmó. Sí lo sabías. Solo no querías verlo. Pero está bien. Esas 3 palabras, está bien, fueron el golpe final y el consuelo al mismo tiempo. Dolieron y sanaron. Porque no lo decía para absolverme. Lo decía porque realmente creía que el perdón no sirve para borrar, sino para seguir adelante. No pude contener el llanto. Hablé sin parar, como si cada lágrima pudiera lavar un pedazo de culpa. Lo arruiné todo, mamá. Vendí la casa que era de la abuela, la casa que papá construyó con sus propias manos, la casa donde nos criaste, y todo eso por prisa, por pensar que estaba ayudando. Creí que te estaba liberando, pero en el fondo solo me libraba de lo que no quería sentir. Ella me escuchó en silencio, hasta que se acercó, puso su mano sobre mi cabeza, como hacía cuando era niña, y dijo: «Solo se pierde de verdad cuando no se aprende, y tú estás aprendiendo ahora». Nos quedamos así, las 2 sentadas en el jardín, sin prisa, viendo cómo el cielo cambiaba de color mientras el viento traía el olor de la lluvia. Por primera vez en mucho tiempo comprendí que ese era el verdadero hogar, no el de las paredes, sino el del afecto, la presencia, la escucha. Después de un rato se levantó y fue al viejo armario del porche. Volvió con una pequeña caja de madera, toda desgastada, y la puso en mi regazo. Abre. Dentro había fotos antiguas, una concha, una cinta azul y una llave. Esa llave era de la casa de la playa, dijo. Guardé una copia porque pensé que algún día querrías volver allí, no para recuperar lo que perdiste, sino para entender lo que dejaste atrás. Eso me desarmó por completo. Era como si, incluso después de todo, todavía creyera en mí, todavía guardara un espacio para la esperanza. Y fue en ese momento cuando sentí algo que hacía mucho no sentía. Ganas de reparar. No con palabras, sino con gestos. En los días siguientes empecé a visitarla todos los días. Ayudaba en el jardín, hacía café, escuchábamos juntas las viejas canciones en la radio. Poco a poco me di cuenta de que no guardaba rencor. Había transformado el dolor en algo ligero, casi invisible. Era como si hubiera aprendido a amar lo que quedaba, en lugar de lamentar lo que se fue. Y yo, mirándola, entendí que esa era la verdadera fuerza, la que viene del perdón silencioso, de la paciencia, de la fe en lo que no se ve. También empecé a escribir cartas, no para ella, sino para mí. Cartas donde contaba todo lo que sentía, todo lo que había aprendido, todo lo que quería decir si tuviera más tiempo. Escribí sobre cómo el dinero es una trampa cuando intentamos poner precio a lo inconmensurable, sobre cómo la prisa puede ser una forma de huida, y sobre cómo el amor es, muchas veces, una lección disfrazada de pérdida. Cada carta era un paso hacia la redención. No una redención grandiosa, de final de película, sino esa simple, la que llega cuando uno empieza a perdonarse por ser humano. Y poco a poco el arrepentimiento se transformó en gratitud, por aún tener la oportunidad de aprender de ella, por poder mirar atrás y entender lo que antes parecía confuso. Un día me llamó adentro, me mostró el álbum familiar y señaló una foto antigua de la casa de la playa, con todos nosotros sonriendo, el sol de frente. ¿Ves ese día?, preguntó. Fue el último, antes de que tu padre se fuera. Dijo que, si algún día olvidabas lo que es un hogar, bastaba con mirar al mar, porque el mar, por más bravo que se ponga, siempre vuelve a donde empezó. En ese momento entendí todo. La búsqueda de la casa era en realidad la búsqueda de mí misma. No necesitaba recuperar un lugar físico, necesitaba reencontrar el amor que había olvidado cultivar. Y mi madre, con su manera serena y sus manos sucias de tierra, me lo mostró sin decir una palabra. La lluvia comenzó a caer suave y ella rió, mirando al cielo. ¿Ves, hija? Hasta la tierra necesita agua para renovarse. Nosotras también. Reí con ella y sentí un alivio que no sentía desde hacía años. La redención no estaba en deshacer el error, sino en transformar el dolor en aprendizaje. Y allí, en ese sencillo jardín, comprendí que quizás eso era lo que siempre quiso enseñarme. Que el amor es el único bien que, cuanto más se da, más crece, que perder no es el final, es la invitación a empezar de nuevo, de otra manera. Mamá, perdóname. Vendí lo que nunca fue mío. Fueron las únicas palabras que logré decir antes de que mi voz se quebrara. Estaba frente a ella, de pie, sintiendo el corazón acelerado, el rostro caliente, las manos temblorosas. Todo a mi alrededor parecía girar,
como si el mundo me obligara a enfrentar el peso de lo que había hecho. Ella estaba sentada en la vieja mecedora, el delantal aún sucio de tierra, el cabello recogido como siempre y una mirada tranquila. Demasiado tranquila para lo que yo esperaba. No había enojo ni reproche, había algo peor, comprensión. Cuando levantó la vista y respondió con voz baja y firme: «No, hija mía, vendiste lo que nunca supiste lo que significaba». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Aquella frase fue como un espejo, mostrando exactamente lo que yo me negaba a ver. Lloré. Lloré como una niña perdida, con sollozos que venían de un lugar que ni siquiera sabía que existía. Y aún así, ella se levantó despacio y me abrazó. Un abrazo largo, silencioso, que me desarmó por completo. En ese instante todo el ruido del mundo desapareció. Solo quedaba el sonido del viento entre las hojas, el canto distante de un pájaro y el corazón de ella latiendo con calma junto al mío. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, y ella simplemente mantuvo sus brazos firmes, acogiendo sin decir nada. Porque a veces el perdón no viene con palabras, viene con el gesto de quien decide amar de todas formas. Me sentí pequeña, frágil, sucia de culpa, y aún así, ahí estaba ella, la mujer a la que había herido, sosteniéndome como si fuera lo más importante del mundo. «No quería hacerte daño», murmuré entre sollozos. «Juro que pensé que estaba haciendo lo correcto». Ella pasó su mano por mi cabello como hacía cuando era niña y dijo con una serenidad que me partió el alma: «Lo sé, hija, todos creen que hacen lo correcto hasta que descubren lo que realmente importa». Fue como si el tiempo se detuviera. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando dentro de mí. Ella no quería castigarme, quería enseñarme, y de repente comprendí que todo su silencio, toda su calma, todas esas pequeñas reacciones que yo había interpretado como debilidad, en realidad eran sabiduría. Era como si hubiera esperado pacientemente este momento, el momento en que finalmente vería el valor de las cosas que nunca tuvieron precio. Me senté en el suelo, frente a ella exhausta. El viento soplaba suave, y el olor a tierra mojada traía recuerdos de la infancia, de los días en que ayudaba a plantar flores en el jardín, de las risas, del pastel de maíz saliendo del horno. Cada recuerdo llegaba como una flecha, un recuerdo que casi dejé morir junto con aquella casa. Ella me miraba en silencio, y su silencio lo decía todo. Decía: «Te perdono, te entiendo, ahora has aprendido». «Arruiné todo», repetí. «Vendí lo que era mío sin saberlo, borré nuestra historia, borré lo que papá construyó, lo que la abuela dejó. Fui egoísta, mamá. Fui ciega». Ella suspiró, miró al cielo y respondió: «Fuiste humana, hija, y la humanidad duele, pero de ella nace la sabiduría. Lo importante es que ahora sabes lo que perdiste, y por eso quizá nunca más pierdas lo que realmente importa». Se levantó, apoyándose despacio en la silla, y fue al jardín. Tomó una flor que acababa de brotar, una rosa pequeña y sencilla, y la puso en mi mano. «¿Ves esta flor? La planté la misma semana en que vendimos la casa. Pensé que no iba a florecer, pero mira». Miré la flor delicada entre mis dedos y entendí lo que quería decir sin necesidad de explicación. Incluso después de arrancar las raíces, algunas cosas vuelven a florecer, y a veces más fuertes. «No merezco tu perdón», murmuré. Y ella, sonriendo, respondió: «El perdón no se merece, hija. Se ofrece». Esa frase quedó grabada en mí como un faro. Fue allí, en ese jardín, con el sol escondiéndose tras las nubes y la tierra húmeda bajo mis pies, donde algo cambió. No era solo su perdón lo que recibía, era también la invitación a perdonarme, porque hasta ese momento estaba atrapada en la culpa, tratando de corregir el pasado con actos que no podían deshacer lo que ya estaba hecho. Pero al mirarla, entendí que tal vez el verdadero acierto no estaba en recuperar la casa, sino en recuperar el sentido. Volvió a sentarse en la silla y empezó a hablar sobre papá, sobre la abuela, sobre historias que yo creía conocer. Contó detalles que nunca había oído, pequeños recuerdos que daban forma al significado de aquella casa. Habló de la primera noche que durmió allí, aún con miedo del sonido del mar, del día en que plantó el primer árbol en el jardín, de la risa de mi padre cuando la casa estuvo lista. Cada palabra era una semilla que me hacía entender otro fragmento de lo que había perdido. Cuando terminó me miró y dijo: «Crees que perdiste la casa, pero la casa solo cambia de lugar cuando uno la deja. Ahora está dentro de ti, está en la memoria, en el olor, en la forma en que hablas. El hogar no es una dirección, es lo que llevamos en el corazón». No pude responder, solo me levanté y la abracé de nuevo.
con fuerza, con toda la gratitud y el arrepentimiento mezclados. Y en ese abrazo sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: paz. Una paz dulce, sencilla, que no dependía de recuperar lo que se fue, sino de aceptar lo que quedó. El viento sopló más fuerte, las nubes comenzaron a abrirse y un rayo de sol iluminó su rostro. Era como si el universo entero hubiera decidido presenciar ese momento. Fue entonces cuando comprendí que ella nunca me culpó, nunca guardó rencor, nunca quiso que sufriera, solo esperaba que entendiera, y ahora entendía. La miré y dije: «Mamá, ¿cómo puedes ser tan tranquila? Yo me habría rebelado, gritado, llorado, pero tú pareces en paz». Ella sonrió y respondió: «Porque el amor no necesita vencer, solo necesita permanecer». Esas palabras se grabaron en mí, y fue allí, exactamente allí, cuando comprendí lo que significaba la redención. No era una disculpa aceptada, ni un error reparado, era un renacimiento silencioso, una reconciliación conmigo misma y con quien ella siempre fue. Nos quedamos un rato allí observando el jardín. El sol se despedía y por un momento parecía que todo estaba en su lugar. Ya no existía el peso de la culpa, solo la ligereza del perdón. Y por primera vez, después de tanto tiempo, pude respirar hondo y sentir que de alguna forma todo tendría sentido. No el sentido que yo buscaba, sino el que la vida eligió enseñarme. Esa tarde comprendí que el verdadero enfrentamiento no fue entre ella y yo, sino entre yo y mi propio corazón. Tuve que perderlo todo para entender el valor de una presencia. Tuve que herir para comprender lo que es cuidar. Y tuve que escuchar de mi madre con toda la calma del mundo que su amor era más grande que cualquiera de mis errores. Y fue allí, en ese abrazo que parecía contener el tiempo, donde la historia comenzó a cerrarse dentro de mí, como una herida que finalmente cicatriza. No dolía menos, pero comenzó a doler bonito. Ese dolor que enseña, que transforma, que te convierte en alguien mejor. Hoy, cada vez que veo el mar, recuerdo la casa de la playa. Es curioso cómo la memoria tiene olor, sonido y temperatura. Cuando el viento sopla con ese aroma salado y la espuma blanca rompe en la arena, casi puedo oír la risa de mi madre, el tintinear de las tazas en el desayuno, el sonido de la radio tocando bajito mientras ella removía el azul con calma. Pero lo que más nos duele no es haberla perdido. Lo que duele es haber tardado tanto en entender que el verdadero hogar nunca fue de ladrillos, ni de paredes, ni de ventanas abiertas al mar. El verdadero hogar estaba en su corazón. Era ese abrazo silencioso que albergaba cualquier dolor, esa palabra sencilla que lo resolvía todo, esa mirada que decía todo está bien, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. Cuando ella se fue, un año después, sentí como si el suelo se partiera en dos. Pero junto con el dolor llegó una claridad que nunca más me abandonó. Pasé toda la vida persiguiendo estabilidad, seguridad, comodidad, sin darme cuenta de que todo eso ya existía dentro de ella. El día en que se fue un día tranquilo, como todo en ella siempre lo fue. El cielo estaba nublado y el mar parecía en silencio, como si el propio mundo se hubiera detenido para despedirse. Recuerdo haber sostenido su mano y sentir la misma paz que siempre transmitía, la misma serenidad que tanto me irritaba cuando era joven e impaciente. Me miró con ternura y dijo con voz débil pero firme: «No llores, hija. El amor no se acaba. Solo cambia de lugar». Esas fueron sus últimas palabras y quedaron resonando dentro de mí como un mantra. No lloré en ese momento. Me quedé allí, quieta, intentando absorber el peso y la ligereza de aquello. Solo lo entendí después. El amor cambia de lugar. Sí, se esparce. Permanece en los recuerdos, en las pequeñas cosas, en los gestos que repetimos sin darnos cuenta. Después de que se fue, volví sola a la playa. Caminé hasta donde estaba la casa. En su lugar había un muro blanco y un portón nuevo. Ningún rastro de lo que fue, ningún signo de lo que construimos. Pero el viento, el mar, el olor a sal, todo seguía allí. Cerré los ojos y sentí como si ella estuviera a mi lado. Fue entonces cuando comprendí. Su amor seguía vivo, no en las paredes, sino en mí. Y juré, allí mismo, frente al mar, que nunca más me diría nada por el dinero. Porque el valor de las cosas no está en cuánto cuestan, sino en cuánto nos transforman. Desde entonces comencé a vivir de otra manera. No fue de la noche a la mañana, pero poco a poco empecé a entender qué es realmente esencial. Las conversaciones largas con quienes amo, el tiempo sin prisas, los pequeños gestos de cariño, todo eso pasó a tener más importancia que cualquier cuenta bancaria.
Descubrí que el amor es la única inversión que siempre da ganancia, porque vuelve multiplicado incluso cuando parece perdido. Hoy, cuando miro atrás, ya no veo culpa, solo aprendizaje. Y, de alguna manera, siento que mi madre todavía me guía, en las decisiones, en las pausas, en los silencios. A veces cuando estoy cansada me siento en el patio, remuevo la tierra y respiro el aroma de las plantas. Es como si regresara aquel día viéndola sonreír, con las manos sucias y la calma en la mirada. La vida tiene esas ironías. Lo que pensé que era el final, en realidad fue el comienzo de lo que necesitaba ser. Aprendí que perder no es lo opuesto a ganar, es una forma de aprender el valor de lo que se tiene. Aprendí que algunas ausencias son presencias disfrazadas y que el tiempo lo cura todo, pero solo después de que uno acepta mirar hacia adentro. La casa de la playa se fue, mi madre también, pero lo que ellas representaban sigue vivo en mí. Y de alguna manera sé que eso era lo que ella quería, que entendiera que el amor es el verdadero hogar, y ese nadie nunca podrá quitármelo. Hoy cuento esta historia no para hablar de pérdida, sino de renacimiento, porque todo final trae una semilla de resurgimiento escondida en medio del dolor. Y la verdad es que solo encontré paz cuando dejé de intentar recuperar lo que pasó y empecé a valorar lo que quedó. Si llegaste hasta aquí, tal vez entiendas un poco de lo que quiero decir, tal vez también hayas perdido algo, una persona, un lugar, una etapa de tu vida. Pero créeme, lo que realmente es tuyo nunca se va. Puede cambiar de forma, de dirección, de rostro, pero siempre encontrará la manera de volver. A veces la vida nos quita lo que amamos para enseñarnos a amar de una manera nueva. Y el tiempo, ese viejo maestro, solo pide una cosa a cambio: paciencia para entender que todo tiene su propósito, incluso lo que duele. Si esta historia te tocó, si en algún momento te viste reflejado en ella, te pido, deja tu me gusta aquí abajo y suscríbete al canal. No es solo un gesto simbólico, es lo que hace que YouTube entienda que este tipo de historias todavía importan, que hay personas como tú que aún creen en los sentimientos, en la humanidad, en aprender de la vida. Cada suscripción es un pequeño impulso para que más personas encuentren estas historias y tal vez hallen en ellas el mismo consuelo que yo encontré al escribir. Y quiero saber de ti. ¿Qué fue lo que más te marcó en este video? ¿Has pasado por algo parecido? Déjalo en los comentarios. Cuéntame tu historia. A veces no imaginamos cuánto nuestras experiencias pueden ayudar a alguien al otro lado de la pantalla. Y antes de irte, no te vayas todavía. El video que aparece ahora en pantalla es aún más especial. Habla de un amor que sobrevivió al tiempo y a las decisiones, una historia aún más intensa y apasionante que esta. Haz clic para verlo. Te prometo que te tocará de una manera que no olvidarás.